¿Qué tal? Buenas noches. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta emisión vamos a comentarles las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente, y también vamos a conversar con Samuel Porras. Él es el abogado de Rubén Sarabia, alias Simitrio, el líder histórico de la 28 de octubre, para conocer cuál es su verdadera situación jurídica. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández y me acompaña Martín Hernández Alcántara. Buenas noches Fermín, buenas noches al auditorio. Pues Fer, para mañana la principal noticia que hemos elegido en el equipo de la Jornada de Oriente, esta declaración que hace unos momentos, hoy por la tarde, el comandante de la 25 Zona Militar dio acerca de los hechos del pasado domingo allá en la encrucijada en Palmar de Bravo. Como les dimos a conocer ayer, un convoy del ejército y de policía estatal sufrió, o lo que se puede decir es un accidente, pero lo que sucedió en los hechos fue la volcadura de un camión en el que originalmente se sabía que resultaron heridos 8 soldados al intentar detener a guachicoleros. Hoy el comandante de la 25 Zona Militar, en una entrevista en el marco de la visita del líder del CENTE, Fermín, estuvo ahí presente, lo entrevistamos, y él por principio de cuentas dice que esta volcadura que fue un accidente. Lo que él explica es que cuando, después de un decomiso, algunos guachicoleros intentan escapar, Fermín, y los soldados intentan alcanzarlos en el camión, pero se frena la camioneta, y para no impactar a la camioneta, pues hace una maniobra, y el camión en el que venían aproximadamente entre 30 o 40 elementos del ejército se vuelca y causa este asunto. Quiere dejar el comandante de la 25 Zona Militar muy claro, lo aclaró muchísimas veces a lo largo de la entrevista, Fermín, que le hicimos varios medios de comunicación, que no hubo ningún tipo de enfrentamiento con los huachicoleros y mucho menos con la población. En el curso de la entrevista habla de que hasta el momento, desde que entraron los 1.500 elementos de la Policía Militar a petición del gobierno de José Antonio Gali Fayad, ha habido 50 detenidos, más de 18,000 litros de combustible robado decomisado, más de 200 automóviles, y dice, él da una cifra que llama la atención, Fermín, habla del decomiso de 18 armas, pero dice solamente han sido escopetas y armas cortas, no ha habido ningún tipo de arma larga ni de uso exclusivo para el ejército. Así que, por lo menos lo que dice el comandante de la 25 Zona Militar es que no hubo un enfrentamiento. Bueno, lo que pasa es que siempre en estos asuntos donde aparecen militares, siempre surge esta controversia de que no hay una información clara de lo que ocurre. Esto viene a abonar mucho este debate que existe en México de hasta dónde el ejército tiene que estar combatiendo ilícitos que son propios de las Fuerzas Armadas civiles, no Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad Civiles. Porque normalmente el ejército no tiene esta capacidad. El ejército es un cuerpo de seguridad que fue hecho para la guerra, que fue hecho para la vigilancia de la soberanía nacional, y que ellos no actúan como una fuerza civil. Y algo que le cuesta mucho trabajo al ejército es poder informar y a veces, sobre todo, reconocer cuando hay algún incidente donde se ven involucrados los militares. De tal manera que hay muchas dudas sobre lo que ocurrió, desde si fue una situación accidental, esta volcadura, hasta si hubo un enfrentamiento y no se quiere reconocer por parte del ejército que en este enfrentamiento quienes tienen el saldo negativo son las fuerzas castrenses, porque parecería entonces que los huachicoleros que perseguían pudieron huir. Sí, no hubo ningún detenido. Había una tercera versión de que decían que pobladores de esa zona que se han visto ya involucradas con las bandas del crimen organizado habrían atacado, habrían atajado el convoy militar y que esto provocó este accidente o que hubiera este saldo negativo. Ese es el problema siempre con la intervención del ejército en asuntos que tendrían que seguirse por autoridades civiles. El ejército no está preparado, hay como digamos este problema de convivencia, y entonces siempre que hay una situación en la que, digámoslo de manera muy sencilla, el ejército pierde, como que el ejército no hay un reconocimiento, no reconoce, y también cuando hay un accidente pues ya no se quiere admitir esa versión de que se trata de un accidente, necesariamente queremos siempre darle el sesgo de que se trató de un enfrentamiento. Lo cierto es que será muy complicado saber qué ocurrió. Sí.
Y también lo cierto es que cada vez están creciendo estas escenas Claro. en Puebla, donde hay enfrentamientos entre huachicoleros y el ejército, entre pobladores que están coludidos con las bandas que roban ductos de Pemex y el ejército mexicano. ¿Y por qué hay elementos para dudar? Pues porque ya hemos tenido varios casos donde los soldados han acabado desarmados, Sí, y hasta en algún momento retenidos, Fermín, ¿no? retenidos, les han robado las armas Sí. por parte de la gente que colabora con los huachicoleros. Un asunto bastante polémico y complicado. Y que además fue una nota de carácter nacional. La segunda noticia, Fermín, es lo que se está informando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay ya 16 controversias constitucionales admitidas por parte del máximo tribunal del país, correspondientes a sendos gobiernos municipales de Puebla, que se han inconformado por las reformas al artículo 12 de la Constitución local, Fermín, y que consideran que se está privatizando el agua. Así es que son 16 ya las controversias constitucionales que hay en el máximo tribunal del país. Esto es que tenemos un buen número de controversias. Claro, esto no se decide por número, Claro. hubiera existido una sola. Lo cierto es que será muy, muy importante el fallo que asuma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque bueno, las autoridades estatales han dicho, han garantizado que no se va a privatizar el agua, que esta reforma no lo va a permitir, y se supone que es el fondo de lo que va a analizar la Suprema Corte de Justicia. El revisar que efectivamente este cambio que se hizo a la Constitución local no sirva para entregar el manejo, la administración Así es. de los servicios de agua potable a empresas particulares, tal como pasó en la capital en el año 2013. Entonces se percibe que puede ser muy positivo el resultado de lo que falle el máximo tribunal del país, ya que el fondo del asunto al final es que no se entregue a particulares los sistemas de agua potable y que se revise este aspecto que sí es muy importante, de que si se les está o no quitando a los ayuntamientos la facultad de administrar los sistemas operadores de agua potable, o bien que el agua potable sea administrado por los sistemas operadores locales, Claro. tal como ya se mandató a nivel federal desde el sexenio de Felipe Calderón. Así es. ¿Qué es lo correcto? Tiene que ser una instancia local la que resuelva los problemas locales. Así es. Tiene que haber un sistema operador en cada municipio para poder dar una adecuada administración a las redes de agua potable. Y sobre todo tenemos que luchar, seguir insistiendo en que el agua es un derecho social y no debe verse como una mercancía que se entrega a una empresa y que comete muchos abusos. Porque bueno, ¿cuál es el escenario? Pues el escenario es que en otros municipios se reproduzca los mismos vicios que hemos encontrado con la privatización del agua en Puebla. La semana pasada tuvimos aquí al abogado Omar Jiménez De la Asamblea Social del Agua. de la Asamblea Social del Agua, que nos decía cosas terribles, ¿no? Sí. Como el hecho de que usted recibe un recibo del servicio de agua potable que viene membretado por la empresa Agua de Puebla y resulta que esa empresa es fantasma, no Sí. existe legalmente. No hay ningún registro de ella. Entonces, si yo sufro un abuso de que a mí me cobraban 800 pesos al año por el agua potable y después me llega un recibo de 30 y tantos mil pesos y al año siguiente de más de 100 mil pesos, Claro. no sé a quién ir a acusar, porque si voy y acuso a Agua de Puebla por un abuso, pues resulta que no existe esa empresa. Y que en esa ocasión lo mismo que te dijo Fermín, el abogado Omar Jiménez, la doble facturación por un mismo periodo, ¿no? Facturaciones además estratosféricas Sí. de parte de Aguas de Puebla. Sí, personas que han recibido dos recibos con cantidades que se han elevado, pero que además los mismos recibos difieren Y sobre el mismo periodo, ¿no? sobre el mismo periodo y difieren sobre los montos que van a cobrar. Y otro aspecto que pues, también se ha cuestionado severamente, que es el tema de que no se dice en función de qué se está calculando el monto que se cobra. Así es. Bueno, porque lo correcto es que si hoy se mide el agua, te digan, uno, el precio del metro cúbico, cuánto estás consumiendo, cuánto consumiste la vez anterior y por qué te están cobrando. Como lo hace la Comisión Federal de Electricidad, que por fortuna pues sigue siendo una empresa paraestatal, una empresa pública. Claro. Nuestra tercera nota de importancia, Fermín Auditorio, es lo que sucedió hoy en la Auditoría Superior del Estado, en el edificio que se encuentra ahí en el centro histórico. El edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acudió con un legajo, bueno, con una buena parte de pruebas documentales para solventar las observaciones que se han hecho por más de 600 millones de pesos
a la cuenta pública del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Fermín, correspondiente a 2015. En ese marco, el alcalde del Partido Movimiento de Regeneración Nacional declaró que su caso es muy similar al del expresidente municipal de la capital, el panista Eduardo Rivera Pérez, porque ambos están, padeciendo la persecución política por ser adversarios del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y entonces exige que este órgano auxiliar del Poder Legislativo, la ACE, la Auditoría Superior del Estado, deje de comportarse como un garrote político y de obedecer a los intereses del grupo de poder en turno, Fermín. Así es muy interesante porque, por un lado, José Juan Espinosa Torres, el alcalde de San Pedro Cholula, se presentó ante la Auditoría Superior del Estado, y por el otro lado, Eduardo Rivera Pérez, que es el exalcalde de la ciudad de Puebla, de extracción panista, dio a conocer un documento donde habla de las inconsistencias de las revisiones que le ha hecho la Auditoría Superior del Estado. Los dos personajes, José Juan Espinosa y Eduardo Rivera, han hablado de una serie de inconsistencias, de incongruencias, de abusos cometidos en estas revisiones. Así es. A ver, vamos por parte. José Juan Espinosa, por ejemplo, dice, le piden comprobar 632 millones de pesos por el año 2015. Dicho así, pues no parece nada fuera de lo normal. Dice uno, pues es correcto, que bueno que se revisen el ejercicio de los presidentes municipales, pero resulta que él ejerció solamente 432 millones de pesos. O sea, están aumentando 200 millones que ni le dieron. Exactamente, él no recibió 200 millones que le están pidiendo que responda. Claro. Es un absurdo que si él recibió 432 millones, reciba pliegos por 632, por 200 millones más. 632 millones. Pero además, como él lo ha dicho, que estos 432 millones de pesos que él ejerció ya fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Es una doble revisión. Entonces, él hoy se presentó, no recuerdo exactamente la cantidad, pero creo que las pruebas documentales que él presentó eran algo así como 205,000 fotocopias. Sí. Un mundo de papel, creo que calculaban en 2 toneladas, alguna cosa así. Por eso él, de manera sarcástica, se presenta al Congreso con una serie de matas de arbolitos y dice que esos arbolitos se los va a regalar a los de la Auditoría Superior del Estado para que los siembren, para que reforesten y se pueda restituir un poquito del daño ambiental que provoca sacar más de 200,000 copias, o sea, utilizar 200,000 papeles, sí, hojas de papel, para presentar pruebas de algo que no tiene sustento. Y que además ocurre, Fermín, las observaciones se dan a conocer después de que el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, hace una defensa, es el primer alcalde que comienza con la defensa a nivel legal del derecho que tienen los ayuntamientos de administrar el agua potable. Él fue, si recordamos, el primer alcalde que tramitó la controversia constitucional, y entonces por eso se considera que este pliego de observaciones no es otra cosa que una represalia hacia su persona, ¿no? Así es, porque después de que él habla por primera vez de que la reforma que se hizo en enero de este año a la Constitución local en el artículo 12 tiene como finalidad privatizar el agua, y después él anuncia una controversia constitucional, inmediatamente después de eso vienen estos pliegos de este procedimiento de la Auditoría Superior del Estado por más de 600 millones de pesos, y que parecieran responder más a un movimiento de orden político que realmente a una revisión rutinaria, claro, o convencional de las cuentas públicas del Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Y de ahí la similitud con el caso de Eduardo Rivera, que es la cuarta noticia, ¿no? Claro, y entonces hoy José Juan Espinosa dice, me quieren hacer lo mismo que Eduardo Rivera. Ahora, ¿en qué consisten ahora las inconsistencias detectadas por Eduardo Rivera? Eduardo Rivera también le fincan, si no estoy mal, pliegos de procesos administrativos por la cuenta de 2013 por más de 400 millones de pesos. Bueno, lo que dice Rivera es que la principal inconsistencia o la principal ilegalidad es que es por la cuenta pública del año 2013. La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos dice que es un periodo de 3 años los que persiste la responsabilidad de un presidente municipal sobre los recursos económicos ejercidos. Eduardo Rivera le fincan este procedimiento en el 15 de diciembre del año pasado, de 2016.
Es decir, se puede decir que hasta esa fecha todavía está ajustado el plazo. 2013, Y 2016. muy ajustado. Bueno, sin embargo, él inicia en el procedimiento en diciembre del año pasado, pero no se lo notifican. Él se entera por los medios de comunicación. Y le notifican hasta este año. Y le notifican este año. Y este año ya es 2017. Ya habían pasado 4 años. Ya se vencieron los 3 3 años de gracia, ¿no? Ya están en el 4º año. Esto es muy importante porque no es cuando se ejecuta el acto, es cuando se le notifica a la persona. Claro, porque será por enterado y para poder defenderse, para poder solventar esos pliegos petitorios. Digo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero hace algunas semanas hubo un caso notorio de un muchacho que comete un homicidio. Entonces, como parte de su defensa, él se declara culpable del homicidio. ¿Por qué se declara culpable? Por una razón muy sencilla. Porque él dice, a ver, yo sí cometí el homicidio, sí soy responsable, lo cometí en tal día, a tal hora. Y entonces, ¿por qué era importante eso? Porque al día siguiente cumplía 18 años. Y ya Claro, entonces él decía, yo lo hice este día, cuando Claro. todavía no tenía 18 años, lo exime de ser juzgado como un adulto. como un adulto. Y efectivamente, en lugar de ser juzgado como un adulto, es juzgado como ¿cómo les dicen adolescentes? No recuerdo ahorita el término, no es delincuente. Como un primo delincuente, ¿no? No es tampoco. Ahorita les digo, de estos inventos que se hacen como para no decir las cosas. Como son un eufemismo, ¿no? Sí, que siempre son complicados, ¿no? Pero el caso es que este muchacho probablemente tendrá ahí alguna pena de unos años en un centro de readaptación social para adolescentes, pero no va a ser juzgado como adultos y recibir una condena para toda la vida. Claro. Por un homicidio. Entonces, es muy importante los plazos legales. Claro. Y en este caso, o una negligencia, o simplemente no tenían la manera, el soporte técnico, político, jurídico para iniciar este procedimiento a Rivera, y por eso no le pudieron notificar en diciembre. Y hay otras inconsistencias. Claro, ¿no? él habla de que, por ejemplo, le han dicho, hay 24 violaciones que tú cometiste. Y hasta ahora no le han dicho cuáles son las 24 violaciones. O sea, no las conoce bien. No puede defenderse, por tanto. Es un Claro. principio lógico. Entonces, en ambos casos, curiosamente, dos presidentes municipales que han sido críticos del morenovallismo, dos presidentes, uno actual en funciones y otro que ya dejó el cargo, no se dejaron someter por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, no contribuyen a los proyectos políticos de Rafael Moreno Valle Rosas. Los dos representan un riesgo para el proyecto a futuro de el morenovallismo. Así es. José Juan Espinosa, porque él aspira a ser candidato del partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. A la gubernatura. Y puede ganar, o hay posibilidades, dado los números que actualmente tiene Morena en su posicionamiento político electoral. Y por el otro lado, Eduardo Rivera en la disputa por la candidatura del PAN con Marta Erika Alonso a la gubernatura, que le puede disputar y ganar la candidatura a Marta Erika Alonso en el año 2018, si es que Rivera pudiera armar un movimiento que reagrupara a las fuerzas panistas. Por eso hay esta persecución. En cambio, hay otros presidentes municipales que de repente los han utilizado para alguna situación de orden político, y cuando uno platica a veces con personas cercanas a ellos, decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo los convencieron o qué hicieron para que contribuyeran a tal o cual cosa? La respuesta es siempre, les han ofrecido aprobarles sus cuentas públicas. O no cayeron en la amenaza, ¿no? Sí, y eso es muy grave. Claro. Porque eso es como decirle a un presidente, roba, haz lo que quieras, ¿no? deshace y deshace. Así como este alcalde de Nayarit, que roba poquito. que decía, yo robé poquito, por eso deben de votar por mí, porque yo cuando fui presidente municipal, yo robé poquito. Ahora ya es candidato a la gubernatura. Quiere ser candidato a la gubernatura, Lallín. Sí. Bueno, es darles impunidad a los presidentes. Claro. Puedes hacer lo que quieras,
no importa que no estén sustentados tus actos de gobierno con sesiones, con actas y sesiones de cabildo, no importa que justifiques o no justifiques todos tus recursos públicos, no importa que el dinero que hayas invertido era para lo que estaba destinado, Así es. o no lo hayas utilizado de esa manera, no importa si cumpliste con tu función legal de que estés presente en el municipio, porque hay presidentes que a veces no viven en su municipio. Van y vienen todos los días, o a veces dejan 3 días abandonado el municipio y van 2, ¿no? Hay presidentes municipales que han llegado al exceso de que gobiernan desde Lomas de Angelópolis o desde aquí este fraccionamiento de La Vista, porque entre otras cosas trasladan su residencia a estos fraccionamientos y aquí toman las decisiones, Sí. ¿no? Entonces, En fin, ahí nada más hay un encargado de despacho o una correa de transmisión, ¿no? claro, o presidentes que el que manda no es él, sino la esposa o el Ah, director de sí, gobernación. abusado. Digo, pues, a veces pasa así. Bueno, pues es darles carta abierta a que pasen todas estas cosas. Y además muy grave porque son presidentes pues, que van a durar más allá del periodo constitucional de 3 años. Y por tanto, pues hay más intereses creados, Claro. hay más posibilidades de abusos. Y que les estén canjeando las cosas a cambio de las cuentas públicas es un grave retroceso para el Estado de Puebla. Y finalmente, Fermín Auditorio, la última noticia, la quinta noticia que tenemos mañana como la más importante, las 5 más importantes, es la declaración que da Rafael Micalco Méndez. Él es expresidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, y hace un llamado a la dirigencia nacional, Micalco, advirtiéndoles que no se fíen de las declaraciones que ha hecho Moreno Valle en estos últimos días acerca de que va a apoyar la candidatura de Josefina Vázquez Mota, porque dice él, en realidad Moreno Valle está trabajando para una fuerza política diferente, algo que tú ya habías abordado hace tiempo, de cómo se está decantando desde hace mucho el apoyo de Moreno Valle, no hacia Josefina Vázquez Mota, sino hacia el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, en el Estado de México en la elección. Así es, se dice mucho que Rafael Moreno Valle Rosas pactó con el PRI, con el gobernador Erubiel Ávila del Estado de México, como parte de una alianza que se está perfilando en torno al año 2018 para detener a Andrés Manuel López Obrador en su afán de ser primero candidato a presidencia, después buscar la presidencia de la República, y que por esa razón Moreno Valle está trabajando para debilitar la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Recordemos que Vázquez Mota toma protesta como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México y logra un muy importante acto político donde acuden las principales líderes panistas en el país, entre ellos Felipe Calderón, Margarita Zavala, Diego Fernández de Ceballos, otros gobernadores y exgobernadores, y está ausente Rafael Moreno Valle Rosas. ¿Por qué es importante su ausencia? Bueno, porque es uno de los 3 aspirantes a ser candidato presidencial. Y ahí estaba Margarita Zavala, Claro. Él felicita a Margarita Zavala por su cuenta de Twitter. Se cuestiona mucho si eso es una prueba más. Josefina, perdón, que si está bloqueando la candidatura de Josefina Vázquez Mota, y él después dice que no, intenta hacer declaraciones como para decir que sí está en el proyecto de hacer ganar al PAN en el Estado de México, pero lo que se dice es que en realidad Moreno Valle ha estado atrás de los panistas que han cuestionado la candidatura de Josefina Vázquez Mota, panistas que habían exigido que la candidatura se decidiera por la votación de la militancia panista del Estado de México y que no fuera una designación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Por eso es que Rafael Micalco alerta, realmente no hay que creerle a Moreno Valle. Él ha traicionado a muchos panistas y ahora está trabajando para debilitar a Josefina Vázquez Mota. Recordemos que en alguna ocasión Vázquez Mota visita Puebla, siendo candidata presidencial, y se dice que a los pocos minutos de que ella está aquí en territorio poblano, detienen la camioneta en la que ella viaja, y porque el equipo de seguridad de Vázquez Mota detecta que hay micrófonos dentro de la camioneta. Descubren que efectivamente hay 1 o 2 micrófonos para ir escuchando qué es lo que ella va conversando con panistas de Puebla. Y lo interesante es que esa camioneta se supone que la habían prestado por el PAN estatal, que lo controlaba el Moreno Vallismo. Claro. Y entonces se hace la deducción
de que quien espiaba a Josefina Vázquez Mota pues pues no sé si Moreno Valle, pero por lo menos gente cercana a Moreno Valle, ¿no? Claro. Entonces, y luego pues tampoco se vio un apoyo decidido de Moreno Valle a Josefina Vázquez Mota cuando fue candidata presidencial. Ya sabemos lo que declaró Fernando Manzanilla, ¿no? Que claro, realmente se ayudó realmente a Peña Nieto desde el PAN en Puebla. Y desde el gobierno del Estado. Desde el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, es por eso que no es creíble que Moreno Valle esté con Josefina Vázquez Mota, y sí es creíble que él trae un pacto con el PRI, de acuerdo a lo que dice un exdirigente estatal del PAN. Claro. Un exdirigente estatal del PAN que en su momento creyó en Moreno Valle. Que fue su aliado, que lo defendió. Claro, él era el que creó esta ecuación, que a todos se las platicaba, a todos se les ponía Micalco, que decía que la única manera de derrotar al PRI en el año 2010 era fracturar al PRI. Claro. Y que el único que podía fracturar al PRI era un priista. Y que el único priista que tenía con esa capacidad era Rafael Moreno Valle Rosas. Y que el acuerdo era que fracturaba al PRI, derrotaban al marinismo, derrotaban al PRI, y que entonces llegaba a encabezar un gobierno de transición para que en el siguiente periodo gubernamental el gobernador fuera un panista. Claro. Ese era el proyecto. Muy bien, pues estas son las 5 principales noticias, Fer, que pueden encontrar nuestros lectores mañana en la edición impresa. También las pueden consultar a través de las redes sociales en nuestro portal www.lajornadadeoriente.com.mx, donde también pueden encontrar más noticias. Y bueno, pues yo me despido. Buenas noches, Fer, y damos paso al abogado Samuel Porras. Abogado, buenas noches. ¿Qué tal, Fermín? Buenas noches. Hoy nos acompaña Samuel Porras, Rugerio. Servidor de usted. Abogado de Rubén Sarabia, alias Simitrio. No alias. Bueno, alias es un poco más judicial. Tiene por sobrenombre o apodo Simitrio. El líder histórico, fundador de la 28 de octubre, que sabemos es uno de los presos políticos del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas. Y que atraviesa una situación jurídica atípica, como siempre han sido los procesos penales que ha seguido Rubén Sarabia. Incluso podemos decir que no es preso político por primera vez, también fue preso político de Mariano Piña Olaya, que es el primero que lo encarcela, ¿no? En el año 89. Siempre claro. Los procedimientos fueron anormales, siempre un aparato de justicia que no actúa con la prontitud que se actúan en otros casos. Platíquenos cómo está ahorita la situación en estos momentos, la situación de Rubén Sarabia. Bueno, técnicamente hemos venido planteando por distintas maneras el hecho de que para encarcelarlo se acudió a, digamos, pretextos. No puedo decir que sean ni fórmulas legales, porque en realidad los cargos están asentados en un desconocimiento del derecho. Hay instituciones básicas del derecho que no se han respetado, ya no digamos los principios básicos constitucionales, que son con los que se generó, digamos, un cuadro para que desde el 18 de diciembre de 2014, faltando exactamente 3 semanas para que Simitrio compurgara una pena que arrastra desde el año 1989, se cumpliera. Se hizo ese 4 maquinado desde la Secretaría General de Gobierno y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, para que un ministerio público pidiera a una juez penal revocar un beneficio de preliberación que había concedido un gobernador. Y entonces nosotros hemos dicho, bueno, el gobierno del Estado de Puebla se distingue porque ha puesto a sus funcionarios a revocar a una juez penal un acto que decretó un gobernador. Tendría muchísimas anécdotas en este sentido de cómo se ha pervertido
pues ni siquiera puedo decir que la legalidad, porque esto está ausente precisamente por el desconocimiento institucional que ha prevalecido, pero que ha marcado no solo la detención y la prisión de Simitrio, sino la de sus hijos, la de Fernando Alonso, la de ahora últimamente José Muñoz Villegas, el procesamiento de Rita Amador, de la nuera, de otros dos compañeros. Uh-huh. En ese sentido es que nosotros hemos dicho, esto es un manejo inmoral uh-huh. de la institucionalidad del Estado para perjudicar a estas personas. A ver, no interrumpo un poquito, porque si no mal entiendo, a ver, Melquiades Morales le dio la preliberación sí, señor. A Simitrio. Exactamente. El único que podía quitarle esa preliberación era necesariamente un titular del Poder Ejecutivo. Así de En este caso era Rafael Moreno Vallerrosa. Así es. Tenía que haber sido así. Sí. No puede haber una autoridad inferior, por decirlo de una manera, la que podría haber revocado esa preliberación, como en este caso una juez, pedido por un ministerio público. Claro, técnicamente ese es el punto. Uh-huh. En el derecho administrativo mexicano, solo quien otorga un beneficio uh-huh. es el que puede revocarlo. Uh-huh. Y si lo otorgó el titular del Poder Ejecutivo, solo él, con independencia de que lo ocupe Juan Pérez o Pedro Gómez, solo el titular del Ejecutivo es el que puede revocar ese beneficio. Claro. Mediante un procedimiento previo en que se oiga al que se le va a privar el derecho. Uh-huh. No como aquí se hace. Uh-huh. No solo es que la juez revoque un beneficio que ella no otorgó, claro, sino que primero lo encierran y después le dicen por qué le revocaron el beneficio. Uh-huh. Eso atenta contra principios elementales constitucionales, es la violación flagrante de garantía de audiencia uh-huh. y todo este mecanismo en realidad saca el asunto de toda legalidad. Uh-huh. Se convierte en una arbitrariedad reinante hasta la fecha. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros hemos seguido las vías de litigio en todas las instancias. Hemos demostrado que la detención de Simitrio fue ilegal uh-huh. vía la concesión de un amparo desde el día 30 de junio del año pasado, uh-huh. en que el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, determinó que efectivamente la juez penal era autoridad incompetente para revocar el beneficio y le ordenó dejar sin efecto la resolución del 18 de diciembre del año 2014 mediante la cual ordenó su reclusión. Uh-huh. El vicio que nosotros hemos reclamado a estas fechas es que los propios magistrados hayan apagado la luz de la lógica jurídica, es decir, si a Simitrio lo encarcelaron uh-huh. mediante la resolución de la juez penal del 18 de diciembre de 2014 uh-huh. y por efectos del amparo, esa resolución quedó inválida, inexistente, pues entonces no hay razón para que lo hubieran, ni para que lo hubieran detenido, ni para que continúe en la prisión. Exactamente. Claro. Y eso, todo eso es lo que a juicio nuestro lo convierte no solo en preso político, lo convierte en un prisionero de este gobierno. Uh-huh. Porque en la medida en que cuando se le concede el beneficio de prelibertad uh-huh. en la época de Melquiades Morales, uh-huh. queda a disposición del Ejecutivo, esa situación jurídica nunca ha cambiado. Uh-huh. El hecho de que hayan puesto a Ministerio Público a solicitar y a juez penal a resolver la revocación del beneficio, actos que quedan insubsistentes por vía del amparo, uh-huh. entonces esa condición de estar a disposición del Ejecutivo nunca ha sido tocada. Uh-huh. Quiere decir que la libertad de Simitrio estuvo a disposición
todo el sexenio de Moreno Valle a disposición de él, y lo que va de Antonio Gali a disposición del actual gobernador. Esto significa que el gobernador actual pudiera él mismo, solamente con una orden ejecutiva, ordenar su liberación. No solo porque lo tiene a disposición, sino porque la sentencia se cumplió desde el 10 de enero del año 2015. Cuando se deja sin efectos jurídicos la resolución que ordena su encarcelamiento, bueno, está acreditado primero que nunca lo debieron detener. Segundo, ya se cumplió íntegra la condena del proceso que venía arrastrando del 113 diagonal 89 del juzgado quinto penal. De modo que no solo fue ilegal la detención, sino que habiéndose cumplido la sentencia íntegramente desde el día 10 de enero del año 2015, de ahí para acá, la detención sigue siendo ilegal, injustificada e inmoral. Digamos, incluso no hay un delito que perseguir. No, porque no le acusaron, para detenerlo no lo acusaron de delito, sino de haber observado mala conducta. Porque mucha gente puede decir, ¿ahora de qué lo acusaron? Ajá. Y resulta que no hay acusación. No hay acusación delictiva. Para su detención no hay acusación de delito. Hay acusación de que observó mala conducta. Y no en Puebla, en el estado de Tlaxcala. Y eso es lo que se toma como base. ¿Por qué en el estado de Tlaxcala? Porque hay una supuesta averiguación abierta en el estado de Tlaxcala que lo involucra, y en donde la investigación de los sucesos nos indica que su nombre fue utilizado para la toma de un predio, sin que él estuviera presente. Pero bueno, aún suponiendo que él hubiera estado presente, que tuviera alguna responsabilidad en ese punto, eso ocurrió en el estado de Tlaxcala. Tendrían que estarlo juzgando en En Tlaxcala. Tlaxcala, punto. Que es un asunto muy ajeno a lo esto. que pasó en Puebla. Por supuesto. A la preliberación que le da Melquiades Morales, y la que le podía quitar solamente Rafael Moreno Valle. Así es. ¿Sí? No Entonces, están concatenados, no son delitos federales. No, pero Si estamos, fueran delitos federales, sí estaríamos invadiendo, que ocurran en cualquier parte del país, ¿no? el estado de Puebla estaría invadiendo competencias que son propias de otro estado, del estado de Tlaxcala. Es decir, Puebla no puede juzgar conductas que no ocurran en su territorio. Claro. Simple y sencillamente porque no ejerce jurisdicción y no tiene competencia. Ese es un hecho investigable y perseguible por las autoridades de Tlaxcala. Aquí se invoca como observancia de mala conducta. No le imputa ningún delito. Pero, si bien ese es el motivo, no se le hace saber a Simitrio antes de encarcelarlo. No se le da ninguna oportunidad de ser oído para que se defienda, para que explique qué pasó. Claro, porque además no lo están deteniendo en flagrancia de un delito. De nada. O sea, en flagrancia pues sí se detiene a la persona en ese momento de un delito. Por supuesto, nada más. Pero en el otro caso hay la obligación de que la persona se defienda. Sí, así es. Se le escuche, porque se le va a privar de un derecho. Claro. ¿Sí? Se le va a privar de un derecho cuya consecuencia sería perder la libertad. Claro. Pero previa audiencia, porque está en cumplimiento de una sentencia. Entonces, eso no se hace. Se monta una parodia de procedimiento judicial, en donde el Ministerio Público pide a la juez que le revoque el beneficio y que lo interne en el Cerezo. Eso se hace de un día para otro, porque la solicitud del Ministerio Público está presentada
a las 16 horas con 45 minutos del día 18 de diciembre de 2014. La resolución judicial es del mismo día 18 de diciembre del 2014. Un juez nunca resuelve nada en un día. No, bueno, ni el delito más grave. ¿O no? Uno se sorprende de la expeditez en la impartición de justicia. De veras, digo, ni en delitos graves por supuesto un juez que en un día resuelve algo, vaya. Ahí aunque está, presenten las pruebas, aunque alguien se declare culpable de algo, ¿no? Ahí está presente una intencionalidad específica de utilizar la institucionalidad para fastidiar a alguien. Claro. ¿Sí? Entonces, la resolución judicial es del mismo día 18 de diciembre, en donde se revoca la libertad, se determina su encarcelamiento, se gira oficio a la Procuraduría para que lo detengan y lo internen, y para que cuando lo internen, entonces se le haga saber el motivo de su detención. La orden, la Procuraduría la cumple el día 19. En una situación un poco escandalosa, porque el día 19 en que es detenido, Simitrio tenía una reunión con un funcionario de gobernación municipal en ese entonces. Guillermo Arechiga Santamaría. Y fuera de esas oficinas es detenido y enviado a la cárcel. Lo que parece ser que fue el incidente que hizo que este hombre renunciara a su cargo, me parece. Bueno, estas formas de manejo de lo jurídico, vamos a decir, que no del derecho, son las que dan pie a que Simitrio esté en la cárcel por ya más de 2 años, ahora sí que diríamos, sin deberla y sin temerla. ¿Cuál es en estos momentos la situación legal? ¿Qué se está haciendo, abogado, para poderlo sacar de la cárcel? ¿Qué sigue? Mire, ahora le estamos planteando a Antonio Gali una petición para que no lo suelte en directo. No tienen ellos argumentos como no sea un inmoral uso de la institucionalidad. Porque nos concedieron el amparo para que se dejara sin efecto la resolución del 18 de diciembre, para que la juez se declarara incompetente para conocer la solicitud del Ministerio Público que le pidió revocar. Y el amparo también dice, es resolución de 30 de junio de 2016, en donde el amparo se concede haciéndose extensivo, así dice, a los actos que se le reclamaron al director del Centro de Reinserción Social del Estado, que era la privación ilegal de Simitrio. Al paso del tiempo, cuando pedimos que se cumpla esa sentencia, se cumple solo el aspecto formal, pero no se le ordena al director del Centro de Reinserción Social que lo libere. Contra eso es contra lo que nosotros planteamos un recurso de inconformidad, del que conoce el segundo tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, el mismo que concedió el amparo. Y entonces dictan una resolución señalando que así como está, sin concederse esa libertad, así está bien resuelto. Como diciendo, ya se acató, ya... Así es. Pero además, la resolución se funda en criterios inaplicables, pero sobre todo nos parece que hay una inmoralidad de parte de los magistrados, porque
ellos pretenden arrojarnos la culpa a nosotros como defensa. ¿Por qué? Diciendo que nosotros no impugnamos las consideraciones del órgano amparador. Uh-huh. La 28 de octubre ha hecho un pronunciamiento público en este periódico y en otro de circulación en esta capital el pasado 16 de marzo. Uh-huh. Ahí ha dejado una constancia clarísima de la posición que merece esa resolución o que le merece a la 28 de octubre la decisión de los magistrados. Nosotros decimos esa es una inmoralidad porque pretenden expiar sus culpas al no ordenar el cumplimiento íntegro de su propia sentencia, echándonos la pelotita a nosotros como que nosotros no argumentamos lo conducente. Es perder el sentido de la justicia, porque es decir, tú me hiciste malas cosas, pero estoy observando algo injusto y no actúo, ¿no? Eso es una parte de lo que señala la 28 de octubre en este comunicado. Ellos tenían ante sus ojos perfectamente documentada una monstruosidad jurídica y no hicieron nada. Claro. Con independencia de que nosotros hubiéramos argumentado o no, se trataba de que cumplieran su propia resolución de amparo. Para ver si nosotros argumentamos o no sobre su negativa a conceder, simplemente habría que remitirse al texto de nuestro recurso de inconformidad. Uh-huh. La materia penal tiene especificidades muy claras. Uh-huh. La ley de amparo dice que usted no puede no alegar conceptos de violación en su demanda y el juez está obligado a buscarlos, a suplir su deficiencia. Uh-huh. Nada de eso se hace. Uh-huh. Entonces nos dicen es que ustedes no argumentaron. Bueno, para eso ahí está el recurso de inconformidad. No, y muchas veces ha habido sentencias de juicios de amparo donde el juez dice lo que tú me dijiste no te lo concedo, pero yo descubrí la suplencia, esta violación de derechos y te amparo en esto que he encontrado, ¿no? Suplencia de la queja deficiente. Uh-huh. Esos beneficios no existieron aquí. Uh-huh. Pero digo, ellos concedieron el amparo para efectos muy claros. ¿Por qué ha pasado todo esto? A ver, el abogado le preguntaría de manera muy sencilla, ¿porque se están comprados los jueces? No, uh-huh. No. Si nosotros decimos que subyace uh-huh. en esto un conflicto político uh-huh. que hace que la gente que está en la cárcel, que es procesada, que es perseguida, tenga la condición de preso, procesado o perseguido político, uh-huh. eso quiere decir que el gobierno tiene interés directo uh-huh. en esos asuntos uh-huh. y entonces el manejo del Estado uh-huh. y tendríamos que considerar el Estado como conjunción que se da del poder federal, el poder local, el poder municipal. Uh-huh. Entonces es el manejo uh-huh. de la institucionalidad del Estado uh-huh. que nosotros hemos dicho se ha hecho de manera inmoral. Uh-huh. Porque imagínese que los señores magistrados uh-huh. no solo no obligan a la autoridad local a cumplir sus determinaciones. Uh-huh. Entonces, ¿de qué se trata la función de ellos como justicia federal? Uh-huh. Si ellos creen que defender la Constitución y justicia uh-huh. no van juntas, bueno, entonces el problema es que esa relación entre defensa de la Constitución y justicia está rota. Uh-huh. Pero eso implica
que ellos no están cumpliendo con su función. Claro. Entonces, en esos momentos, la única vía para obtener la libertad de Simitrio es que Antonio Galifayat le otorgue esa posibilidad, ese recurso. Su libertad. Habrá usted conocido que hay un ofrecimiento desde hace más de un mes ya, que se le hizo a la 28 de octubre para darle reclusión domiciliaria. Prisión domiciliaria, es decir, que se vaya a su casa, pero sigue privado de su libertad. No puede salir de su casa, estará vigilado. Tiene la vigilancia, exactamente. Bueno. Cuando formalmente nosotros hemos agotado nuestras instancias legales, surge eso. Pero eso tiene muchas lecturas. Una es, aunque tengas razón, no te la voy a dar. No te la voy a dar. No le voy a dar razón a unos ambulantes, porque yo soy el gobierno del Estado. De modo que si con poder se atrevieron a destrozar la institucionalidad legal al poner a una juez penal a revocar un acto de gobernador, solo por citar lo más notorio, lo más burdo, lo más visible, lo están llevando hasta sus últimas consecuencias. Al impedir que la justicia federal les dé un coscorrón que suponga que nosotros tuvimos razón al impugnar. Y de todos modos la razón está concedida en el texto del amparo, porque se ordenó dejar sin efecto la resolución y que la juez se declarara incompetente, lo cual establece que los términos de la condena que venía arrastrando se cumplieran. Que se compurgó la sentencia desde el 10 de enero del 2015, ese es un hecho objetivo. Entonces, a un hombre que es inocente, porque no se le imputó delito, y que ya compurgó la sentencia que venía arrastrando, eso es lo que le hace inocente en estas circunstancias, ofrecerle la prisión domiciliaria cuando le han violado todos sus derechos humanos, pues es realmente humor negro. Claro, y además si él aceptara es como si aceptara ser responsable de un delito. O sea, me voy a una mejor situación, un mejor lugar, a privarme de mi libertad, pero estaría aceptando que es responsable de un delito. Que quizá... Y él está luchando por su libertad plena, lo que él le corresponde, el derecho que él tiene. Sí. Podría verse esa perspectiva. En rigor, ofrecerle la prisión domiciliaria es querer tapar una arbitrariedad, la que lo llevó a la cárcel, con otra. Esa que usted señala es una posibilidad. La otra es tratar de evitar el pago de una reparación del daño que le resarza a través de todo este manejo del asunto. O sea, que el Poder Judicial Federal le diga al gobierno del Estado: tú le cometiste un daño, necesitas reparar el daño por los más de 2 años que ha estado en la cárcel sin un motivo alguno. Así es. Puede tener... ¿Cómo se puede llegar a resarcir un daño de sus abogados? Digo, la libertad pues, es lo más preciado. Sí, claro, sí, ya lo que ya pasó en la cárcel, eso no se va a reponer, claro. Normalmente la ley establece reparación de orden económico e incluso algunas medidas de carácter moral como el ofrecimiento de disculpas públicas. Y exhibir a la autoridad que violó la ley. Exactamente. Pero eso, nunca va a resarcir lo que ya fue un atropello cometido en la humanidad de una persona. Porque además su estado de salud está muy delicado. Es delicado. Nosotros hemos sostenido que el gobierno no solo ha jugado con su libertad, sino con su salud. Con su salud, con el riesgo de su vida,
Y ahora que han ofrecido la posibilidad de la reclusión domiciliaria, que ya tiene mucho más de un mes sin que se concrete, me parece que están queriendo jugar con su psique, con la promesa de que vas a, por lo menos, a irte a tu casa, pero no es ahora, es mañana, es dentro de 8 días, es la siguiente semana, que es una forma de desesperar a las personas cuando se le crea una expectativa. Que entonces le estén diciendo, no salió en esta vez, me tienen detenido el trámite, y entonces es una forma de debilitar psicológicamente a la persona. Es una tortura. Es una especie de tortura que va encaminada en el mismo riel de tratar de incidir en el control y sometimiento de la 28 de octubre por la vía de estas presiones que se han ejercido con Simitrio. Vaya, además se ha jugado con la integridad de su familia de manera que no se había visto nunca en Puebla. Claro. Ahora, ¿él puede negarse esa prisión domiciliaria o es imposible? El gobierno un día la ordena y va a la policía, lo saca y lo lleva a la fuerza a su domicilio. Por la vía de la fuerza del Estado, pues obviamente puede hacerle así. El ofrecimiento que hizo el gobierno actual es con o sin su consentimiento, él se va a su casa. Él se va a su casa. Entonces, lo que nosotros planteamos es, bueno, pues nosotros veremos de qué manera ustedes quieren darle salida legal al asunto. Lo que no nos parezca lo vamos a volver a impugnar. Con todo lo que eso representa, teniendo el antecedente con el que contamos hasta ahora, de que aun cuando hemos demostrado tener la razón, de todos modos no se nos hace caso. Ahora, usted seguramente ve constantemente a Simitrio. ¿Cómo lo encuentra de estado de ánimo? ¿Cómo lo ve? Digo, es un luchador, es un hombre que ha resistido, ha estado en las cárceles más crueles de este país, las de alta seguridad, que están diseñadas un poco en lo que usted decía hace unos momentos, para reventar el ánimo y las un daño psicológico. Así es, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentra usted a Rubén Saravia? Mire, Rubén es un hombre de convicciones muy firmes. Su concepción de la vida, su permanencia en la organización de la 28 de octubre ya con 43 años de vida, le han dado un carácter firme, con convicciones políticas firmes, sabe qué es lo que quiere en esta vida y para dónde quiere caminar. Eso me parece que ha sido una fortaleza indiscutible para aguantar sus tiempos de reclusión. Tiene enfermedades que se le han venido desarrollando a lo largo de su vida y que ahora se han agudizado no solo por la permanencia en la cárcel, sino por la indebida atención que se da en ese lugar. Ha sido notorio que se le deja caer en su salud antes de darle atención médica. No se le ha proporcionado la atención adecuada que requiere para sus enfermedades y en ese sentido pues físicamente tiene altas y bajas. Emocionalmente me parece que es un hombre estable por fundamentalmente la firmeza de sus convicciones políticas. Físicamente tiene esas altas y bajas que implican pues que a veces tenga que ser tratado y que a veces esté estable ahí en su reclusión hospitalaria. Muy bien, pues le agradecemos mucho a Samuel Porras, abogado de Rubén Saravia, Simitrio, líder histórico de la 28 de octubre. Seguiremos atentos, esto es un tema que no se acaba, lamentablemente. Así es. Es un preso político del morenogallismo
y por esa razón hay una exigencia, una campaña para pedir al actual gobernador Antonio Galifayat que se otorgue la liberación. Así es. No una libertad a medias o condicional. Claro, esa es la petición concreta de la 28 de octubre. El problema del morenovallismo abarca muchísima gente en la misma condición de manejo dudoso de la legalidad y la institucionalidad. Hay un movimiento fuerte sobre presos políticos aquí en Puebla y aparte del reclamo de la 28 de octubre está el reclamo que hace el Comité de Defensa de los Presos Políticos. De liberación de presos políticos. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, abogado. Gracias, Fermín. Y muchas gracias a usted por seguirnos en este programa. Aquí vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Lo invitamos a leer la edición impresa y digital que mañana le presentamos. Muchas gracias, muy buenas noches.